Nunca debí detenerme en ese puesto de gasolina. Ahora que lo pienso, había señales por todas partes, la carretera desierta, la tormenta acercándose, y ese extraño silencio que parecía engullir todo a mi alrededor. Pero mi tanque estaba casi vacío y el GPS marcaba 80 kilómetros hasta la siguiente estación. La construcción apareció como un espejismo en medio de la nada, con un letrero oxidado que titilaba débilmente en la oscuridad, última parada. Solo 2 bombas de combustible antiguas y una pequeña tienda con las ventanas tan sucias que apenas se distinguía luz en el interior. Estacioné junto a la bomba y bajé del coche, sintiéndome inmediatamente observado. El viento soplaba con fuerza, arrastrando papeles y hojas secas en pequeños remolinos. Miré a mi alrededor buscando algún empleado, pero el lugar parecía abandonado. Aún así, las luces estaban encendidas. «Hola», grité, y mi voz sonó extrañamente ahogada, como si el aire fuera demasiado denso para transportar el sonido. Fue entonces cuando noté algo peculiar. Mi reloj se había detenido exactamente a las 11:11, y el contador de la bomba de gasolina mostraba el mismo número, 11.11, aunque aún no había comenzado a cargar combustible. Pensé que era una coincidencia, nada más. Dios, cómo me arrepiento de no haber hecho caso a mi intuición y haber salido de allí inmediatamente. La campanilla de la tienda sonó cuando empujé la puerta, anunciando mi llegada al vacío. El interior olía a humedad, a polvo acumulado y a algo más, algo dulzón y nauseabundo que no pude identificar. ¿Hay alguien?, pregunté mientras mis ojos se adaptaban a la luz amarillenta de los fluorescentes que zumbaban intermitentemente sobre mi cabeza. La tienda parecía congelada en el tiempo, con productos de marcas que no había visto en años y calendarios que mostraban fechas de hacía más de una década. Me acerqué al mostrador y golpeé suavemente la campanilla de servicio. El sonido reverberó con una intensidad inusual, como si hubiera activado algo más que un simple llamado. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Un hombre apareció detrás del mostrador, tan silenciosamente que di un respingo. Era extremadamente delgado, con la piel tan pálida que parecía translúcida bajo las luces fluorescentes. «Necesito llenar el tanque», dije, intentando sonar casual mientras extendía un billete de 20. El hombre no respondió inmediatamente. Sus ojos, hundidos en profundas cuencas oscuras, me estudiaron con una intensidad perturbadora. Finalmente asintió y tomó el dinero sin decir palabra. Sus dedos rozaron mi mano y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Estaban helados, como si hubiera tocado a un cadáver. «Bomba 3», dijo con una voz rasposa que parecía no haber sido usada en mucho tiempo. «Pero la bomba 3 no funciona desde el accidente». «¿Qué accidente?», pregunté, pero el hombre ya había desaparecido por una puerta trasera. Desconcertado, salí de la tienda y noté que efectivamente había 3 bombas, no 2 como había pensado inicialmente. La tercera estaba apartada, parcialmente oculta por la oscuridad, y tenía un aspecto aún más deteriorado que las otras. A pesar de la advertencia ambigua, me dirigí hacia mi coche para repostar. El silencio a mi alrededor era tan absoluto que podía escuchar el crujido de la grava bajo mis zapatos con una claridad sobrenatural. Cuando agarré la manguera de la bomba 2, noté que estaba anormalmente caliente al tacto, a pesar del frío de la noche. El combustible comenzó a fluir, pero el contador seguía marcando 11.11, sin avanzar. Miré alrededor nerviosamente, decidido a pagar lo que fuera justo y largarme de allí lo antes posible. Fue entonces cuando lo escuché, un leve susurro que parecía provenir de la bomba 3. Me quedé inmóvil, con la manguera aún en la mano. El susurro se hizo más fuerte, casi como si alguien estuviera cantando muy bajito. Era una melodía infantil, distorsionada y entrecortada. «No te vayas, quédate con nosotros», decía la voz, y aunque mi instinto me gritaba que corriera, mis pies parecían clavados al suelo. De repente, las luces del puesto parpadearon violentamente y, por un instante, juraría que vi figuras humanas alrededor de todas las bombas, como si fueran clientes fantasmales repostando sus vehículos invisibles. Con manos temblorosas, colgué la manguera y me metí en el coche, girando la llave en el contacto con desesperación. El motor tosió, gruñó y finalmente arrancó. Las luces del puesto volvieron a la normalidad y las figuras desaparecieron, si es que alguna vez estuvieron allí. Me dije a mí mismo que el cansancio me estaba jugando malas pasadas. Llevaba conduciendo más de 10 horas y necesitaba descansar. Decidí alejarme unos kilómetros y encontrar un lugar seguro para dormir en el coche hasta el amanecer. Pero cuando intenté salir del aparcamiento, el motor se apagó de golpe. Lo intenté de nuevo. Nada. Una tercera vez. El coche estaba completamente muerto.
Golpeé el volante con frustración y fue entonces cuando vi al dependiente de pie junto a la bomba 3, observándome fijamente. No se movía, no hacía ningún gesto, simplemente miraba. Saqué mi teléfono para llamar a una grúa y descubrí que no tenía señal. La pantalla mostraba únicamente la hora, 11:11 de la noche. Imposible, habían pasado al menos 20 minutos desde que miré mi reloj por última vez. Salí del vehículo, decidido a pedir ayuda al extraño dependiente, pero ya no estaba allí. En su lugar, había un charco oscuro en el suelo que no había visto antes. Me acerqué cautelosamente y bajo la tenue luz descubrí que no era combustible lo que manchaba el asfalto. Era sangre fresca, y formaba un camino de gotas que conducía directamente hacia la tienda. Seguí el rastro de sangre como en trance, ignorando la voz de la razón que me suplicaba correr en dirección contraria. La campanilla volvió a sonar cuando entré en la tienda, pero esta vez el sonido me pareció siniestro, casi burlón. El rastro continuaba hasta desaparecer detrás del mostrador. «¿Hola? ¿Está herido? ¿Necesita ayuda?», pregunté, pero mi voz sonaba pequeña y asustada incluso a mis propios oídos. De pronto, las luces parpadearon nuevamente y en ese breve momento de oscuridad, escuché un susurro directamente en mi oído. «Ya estás aquí. Ahora eres parte de esto». Mi corazón se aceleró tanto que pensé que se me saldría del pecho. Cuando las luces se estabilizaron, el interior de la tienda había cambiado. Los estantes, antes cubiertos de polvo y productos anticuados, ahora rebosaban de artículos nuevos y brillantes. El lugar parecía renovado, como si hubiera retrocedido en el tiempo hasta el día de su inauguración. Detrás del mostrador había ahora una mujer joven de aspecto amable, con un uniforme limpio y planchado. «Bienvenido a Última Parada. ¿En qué puedo ayudarte?», preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Por un instante me sentí aliviado, hasta que noté un detalle perturbador. En su gafete de identificación, donde debería estar su nombre, solo había una secuencia de números, 11.11. «¿Qué está pasando aquí?», exigí saber, intentando controlar el temblor en mi voz. Su sonrisa se amplió, revelando dientes demasiado blancos, demasiado perfectos. «No hay nada de qué preocuparse», respondió con una voz melódica que me provocó escalofríos. «Solo estás experimentando un pequeño desvío en tu viaje». Mientras hablaba, noté que sus ojos cambiaban imperceptiblemente, volviéndose más oscuros, más profundos, como si pudiera ver a través de ellos hacia un vacío infinito. «Quiero irme ahora», dije con toda la firmeza que pude reunir. La mujer inclinó ligeramente la cabeza, como un pájaro curioso estudiando a su presa. «Nadie se va hasta que paga lo que debe», respondió. «Y tú todavía no has pagado». Retrocedí instintivamente, pero choqué contra alguien que estaba justo detrás de mí. Me giré sobresaltado para encontrarme cara a cara con el dependiente pálido de antes. Su rostro estaba ahora surcado por venas oscuras, como si algo negro circulara bajo su piel. «Tu coche necesita un ajuste», dijo con su voz rasposa. «Ven, te lo mostraré». Quise negarme, pero sentí como si invisible mano me empujara hacia adelante, obligándome a seguirlo. Salimos nuevamente al exterior, donde el cielo se había vuelto de un negro imposible, sin estrellas ni luna. El aire ahora olía fuertemente a combustible y a ese mismo aroma dulzón y nauseabundo que había notado antes. El hombre me guió hacia la bomba 3, que ahora parecía vibrar con una energía propia. «Esta es especial», susurró. «No alimenta los coches con gasolina. Alimenta la estación con algo mucho más valioso». Me quedé paralizado cuando vi lo que había junto a la bomba 3, un cuerpo humano, o lo que quedaba de él, conectado mediante tubos transparentes a la manguera de combustible. La visión era tan grotesca, tan imposible, que mi mente se negaba a procesarla completamente. «Cada 50 años», continuó el dependiente como si estuviera explicando algo rutinario, «la Última Parada necesita renovar su energía. Necesita sangre nueva, vida nueva». Sus palabras resonaban en mi cabeza mientras intentaba retroceder, pero mis pies seguían sin responderme. «¿Por qué yo?», conseguí preguntar con voz estrangulada. El hombre sonrió, revelando una hilera de dientes manchados de negro. «Tú te detuviste voluntariamente. Tú respondiste al llamado». Fue entonces cuando recordé los numerosos carteles de desvío que había seguido en la carretera, pensando que eran indicaciones oficiales. Había estado tan concentrado en encontrar una gasolinera que no cuestioné por qué me dirigían por una ruta secundaria tan solitaria. «No todos pueden ver la Última Parada», continuó el hombre. «Solo aquellos que llevan la marca, aquellos que están disponibles.
Mi mente trabajaba frenéticamente, buscando una salida, una explicación lógica, cualquier cosa que me sacara de esta pesadilla. En un arranque de desesperación, empujé al dependiente y corrí hacia mi coche. Sorprendentemente, logré llegar y cerrar la puerta con seguro. Intenté arrancar de nuevo y, milagrosamente, el motor cobró vida. Pisé el acelerador a fondo, determinado a alejarme lo más rápido posible. El coche salió disparado hacia la carretera, dejando atrás el puesto de gasolina. Mi corazón latía desbocado mientras mis manos aferraban el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. A través del espejo retrovisor, vi cómo las luces de la estación se hacían cada vez más pequeñas en la distancia. Lo logré, pensé, permitiéndome un momento de alivio. Pero ese alivio duró poco. A medida que avanzaba, la carretera comenzó a cambiar sutilmente. Los bordes se desdibujaban y el asfalto parecía ondular bajo las ruedas como si estuviera vivo. Encendí la radio buscando el consuelo de una voz humana, pero solo encontré estática entrecortada por susurros ininteligibles. Y entonces lo noté, el indicador de combustible. Estaba bajando rápidamente, mucho más rápido de lo normal, como si algo estuviera drenando el tanque. En cuestión de minutos, la aguja tocó el límite rojo. El coche comenzó a sacudirse y a perder velocidad. No, 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 repetía como un mantra mientras golpeaba el tablero con impotencia. El motor dio sus últimas toses y el vehículo se detuvo por completo. Salí y miré a mi alrededor, desesperado. Estaba en medio de la nada, rodeado de una oscuridad casi táctil. Saqué mi teléfono para usar la linterna y me quedé helado. La pantalla mostraba una sola notificación de un número desconocido. Al abrirla, solo había un mensaje: te estamos esperando. El tanque siempre se vacía. Todos vuelven a la última parada. Con el corazón en la garganta, levanté la vista de mi teléfono y mi sangre se heló. A menos de 100 metros por delante, brillaban las inconfundibles luces del puesto de gasolina que creía haber dejado atrás. Imposible. Había conducido en línea recta durante varios minutos. Desorientado, miré hacia atrás, pero la carretera por la que había venido ya no estaba allí. En su lugar, solo había más oscuridad y el mismo camino que conducía inevitablemente hacia la última parada. No tenía opción. Con pasos vacilantes, comencé a caminar hacia la estación, cada paso más pesado que el anterior. A medida que me acercaba, noté cambios en el lugar. Ahora parecía más grande, con más bombas de combustible, y la tienda había crecido hasta convertirse en un mini mercado de aspecto moderno. Un cartel electrónico parpadeante anunciaba 24 horas, siempre abierto, y debajo, en letras más pequeñas, desde 1911. El número me provocó un escalofrío. 1911, 19/11. Otra variación de ese maldito 1111 que parecía perseguirme. Entré en la tienda, que ahora bullía de actividad. Había clientes comprando, cajeros atendiendo, música ambiental, todo parecía perfectamente normal. Tan normal que por un momento me pregunté si había imaginado todo lo anterior. Me acerqué al mostrador donde un joven sonriente me preguntó en qué podía ayudarme. Mi coche se quedó sin gasolina, expliqué, vigilando cautelosamente su reacción. Oh, eso es un problema fácil de solucionar, respondió con naturalidad. Tenemos bidones en el pasillo 4. Yo mismo puedo acompañarlo a su vehículo para ayudarlo. Algo en su amabilidad excesiva me puso en guardia. Gracias, pero puedo arreglármela solo, respondí, dirigiéndome hacia el pasillo indicado. Mientras buscaba los bidones, observé disimuladamente a los otros clientes. Todos parecían normales a primera vista, pero había algo artificial en sus movimientos, como si estuvieran interpretando un papel. Y nadie, absolutamente nadie, hacía contacto visual conmigo. Encontré un bidón rojo y me dirigí a la caja. Cuando el cajero pasó el código de barras, la pantalla del registro mostró 11 pesos con 11 centavos. Por supuesto, pagué en efectivo y salí rápidamente, decidido a llenar el bidón, volver a mi coche y alejarme lo más posible. Pero cuando me acerqué a las bombas, mis pasos se ralentizaron involuntariamente. La bomba 3, la que había visto conectada a un cuerpo humano, estaba ahora acordonada con cinta amarilla de precaución. Un cartel indicaba: fuera de servicio desde 11 de noviembre de 1973. Me detuve en la bomba 2 y comencé a llenar el bidón, intentando mantener la calma mientras sentía docenas de ojos invisibles observándome. El combustible fluía con un sonido hipnótico, y su olor me mareaba ligeramente.
Al mirar el contador digital, vi que los números cambiaban normalmente, hasta que se detuvieron exactamente en 11 pesos con 11 centavos, aunque el tanque no estaba lleno. La manguera se detuvo sola y, cuando intenté reactivarla, no respondió. Fue entonces cuando lo sentí, un leve tirón en mi tobillo. Bajé la mirada y vi una mano pálida, casi translúcida, emergiendo del suelo y aferrándose a mi pierna. Solté un grito ahogado y sacudí la pierna violentamente, logrando librarme de aquel agarre espectral. El bidón cayó derramando parte de su contenido. Sin pensarlo dos veces, agarré lo que quedaba y corrí hacia donde recordaba haber dejado mi coche. Para mi alivio, el vehículo seguía allí, aparentemente intacto. Derramé el combustible en el tanque con manos temblorosas, salpicando mi ropa en el proceso. El fuerte olor a gasolina me envolvió, pero no me importó, solo quería salir de allí. Me metí en el coche y giré la llave. El motor tosió débilmente pero no arrancó. Lo intenté de nuevo. Y otra vez. Nada. Golpeé el volante con frustración y fue entonces cuando noté algo perturbador. Pequeñas gotas negras comenzaban a formarse en el techo del coche, como si estuviera lloviendo dentro. Pero no era agua lo que caía, era un líquido espeso, oscuro, que olía exactamente como aquel aroma dulzón y nauseabundo que había notado antes. Las gotas se hacían más grandes y caían con mayor frecuencia, manchando los asientos, el tablero, mi ropa. Intenté abrir la puerta para salir, pero estaba bloqueada. Todas las puertas lo estaban. Los cristales de las ventanas comenzaron a empañarse desde dentro, formando palabras escritas por dedos invisibles: "Bienvenido a casa". El pánico me invadió completamente cuando sentí un aliento frío en mi nuca y escuché un susurro directamente en mi oído: "Nadie escapa de la última parada. Tú eres el combustible ahora". Me giré bruscamente pero no había nadie en el asiento trasero. Sin embargo, al volver la vista al frente, ahogué un grito. El espejo retrovisor ya no reflejaba mi rostro, sino el del dependiente pálido, sonriéndome con aquellos dientes manchados de negro. El terror me paralizó por completo durante varios segundos, hasta que un instinto primitivo de supervivencia me hizo reaccionar. Tomé mi mochila y la estrellé contra la ventanilla lateral con todas mis fuerzas. El cristal se agrietó pero no cedió. Lo intenté de nuevo, y otra vez, hasta que finalmente se rompió en una lluvia de fragmentos. El aire fresco de la noche entró en oleadas, dispersando momentáneamente aquel hedor nauseabundo. Me arrastré por la ventana rota, cortándome las manos y la cara en el proceso, pero apenas sentí el dolor. Caí sobre el asfalto y me incorporé tambaleante, dispuesto a correr en cualquier dirección que me alejara de allí. Fue entonces cuando lo noté: el puesto de gasolina había cambiado nuevamente. Ahora parecía antiguo, deteriorado, como si hubieran pasado décadas de abandono en cuestión de minutos. Las bombas estaban oxidadas, la tienda tenía los cristales rotos, y un fuerte olor a podredumbre emanaba de todo el lugar. Pero lo más impactante eran los coches. Docenas de ellos, de todas las épocas, aparecían dispersos por el aparcamiento en distintos estados de deterioro. Algunos parecían llevar allí años, cubiertos de óxido y con la pintura desconchada. Otros lucían más recientes, pero todos tenían algo en común: estaban vacíos, abandonados, como cascarones huecos. En los parabrisas de varios vehículos pude distinguir manchas oscuras similares a las que habían comenzado a formarse en mi propio coche. Con horror creciente, comprendí que cada uno de esos automóviles pertenecía a alguien como yo, alguien que había parado a repostar y nunca había logrado marcharse. Me acerqué al más próximo, un modelo antiguo de los años 70, y me asomé por la ventanilla rota. El interior estaba cubierto por aquella sustancia negra y viscosa, ahora seca y agrietada como una costra. Y grabado en el salpicadero, como tallado con una navaja, había un mensaje: "Ayúdame. Estoy atrapado aquí desde 1973. Sigo consciente". Un escalofrío recorrió mi espina dorsal al leer aquellas palabras desesperadas. ¿Era posible que las almas de los conductores quedaran atrapadas de alguna manera en este lugar maldito? ¿Que siguieran conscientes mientras eran consumidos? No quería averiguarlo. Comencé a correr hacia la carretera, decidido a alejarme a pie si era necesario. Pero a medida que corría, el paisaje a mi alrededor comenzó a distorsionarse. La carretera se estiraba y contraía como si respirara, los árboles circundantes se inclinaban hacia mí como si quisieran atraparme, y el cielo se había vuelto rojo sangre. Mis piernas se volvieron cada vez más pesadas, como si corriera a través de arenas movedizas. El aire se espesó hasta hacerse casi irrespirable. Y entonces los vi,
Figuras humanas translúcidas que emergían del suelo a mi alrededor, todas con expresiones de terror congeladas en sus rostros espectrales. Sus manos se extendían hacia mí, no de forma amenazante, sino suplicante. «Ayúdanos», parecían decir sin palabras. «Libéranos». Una de las figuras se acercó más que las demás. Era una mujer joven vestida con ropa de los años 80. Sus ojos, aunque etéreos, transmitían una desesperación desgarradora. «Encuentra la fuente», susurró, y su voz sonó directamente en mi mente. «Está en la bomba 3. Siempre ha sido la bomba 3». Las figuras comenzaron a señalar al unísono hacia el puesto de gasolina, específicamente hacia aquella bomba maldita que parecía ser el epicentro de todo este horror. Comprendí entonces que había dos opciones: intentar huir, sabiendo que probablemente terminaría como todos estos espíritus atrapados, o enfrentar el origen de la maldición y tratar de ponerle fin. Con el corazón latiéndome en los oídos, tomé mi decisión. No sería una víctima más. Me daría la vuelta y enfrentaría lo que fuera que se ocultaba en la bomba 3. A medida que me acercaba nuevamente a la gasolinera, sentí una resistencia física, como si el propio aire intentara impedirme avanzar. Los espectros me seguían a cierta distancia, observando, esperando. El puesto había cambiado otra vez, ahora parecía estar en construcción, a medio terminar, como si estuviera viendo su nacimiento. Hombres con ropas de principios del siglo XX trabajaban incansablemente, pero sus movimientos eran mecánicos, repetitivos, como un bucle sin fin. Me aproximé a la bomba 3, que en esta versión del lugar era simplemente un agujero en el suelo rodeado de herramientas. Uno de los trabajadores espectrales levantó la mirada y nuestros ojos se encontraron. «No debimos cavar tan profundo», dijo con voz hueca. «Despertamos algo que llevaba durmiendo eones. Algo hambriento». Me asomé al agujero y sentí un vértigo instantáneo. No era una simple excavación para instalar una bomba de gasolina, era un pozo que parecía descender hasta las entrañas mismas de la tierra. Y desde su interior emergía un resplandor rojizo pulsante, como un corazón monstruoso latiendo en las profundidades. La verdad me golpeó con claridad súbita. Este no era un lugar maldito, era un portal, un punto de conexión con algo antiguo y voraz que se alimentaba de la energía vital humana. Y el combustible, la gasolina que dispensaban las bombas, estaba contaminada con esa presencia, creando un ciclo infinito de víctimas. Sin pensarlo dos veces, tomé una de las herramientas abandonadas, un pico de minero, y comencé a golpear furiosamente la estructura de la bomba. Los espectros se agitaron a mi alrededor, algunos parecían alentarme mientras otros retrocedían aterrorizados. El metal cedió bajo mis golpes desesperados, revelando algo que mi mente se resistía a procesar, un núcleo pulsante de materia orgánica, como un órgano vivo incrustado en la maquinaria. Cada latido liberaba oleadas de aquella sustancia negra y viscosa. Era repugnante y fascinante a la vez, como contemplar el corazón expuesto de una bestia mitológica. Sabía instintivamente que esta era la fuente, el origen de la maldición que mantenía atrapadas a tantas almas. Sin vacilar, levanté el pico una última vez y lo clavé en el centro de aquella masa palpitante. Un chillido sobrenatural rasgó el aire, tan agudo y poderoso que sentí como si mis tímpanos fueran a estallar. La tierra comenzó a temblar violentamente bajo mis pies. Las estructuras a medio construir colapsaron en cámara lenta. Los espectros a mi alrededor comenzaron a brillar con intensidad creciente, sus formas disolviéndose en estelas luminosas que ascendían hacia el cielo ahora abierto. «Gracias», escuché en un coro de voces antes de que desaparecieran por completo. La sustancia negra que emanaba de la herida que había infligido comenzó a arder espontáneamente, con llamas que no eran rojas ni naranjas, sino de un azul eléctrico sobrenatural. El fuego se extendió rápidamente, consumiendo todo a su paso. Corrí con todas mis fuerzas, alejándome del infierno en que se había convertido la última parada. No miré atrás ni una sola vez hasta que la explosión final me derribó. Me desperté horas después, con los primeros rayos del amanecer. Donde antes se alzaba el puesto de gasolina ahora solo había un cráter humeante. Mi coche estaba intacto a unos metros de mí, como si alguien lo hubiera movido. Con manos temblorosas, abrí la puerta y giré la llave. El motor arrancó al primer intento. El indicador de combustible marcaba lleno. Conduje hasta la siguiente ciudad y nunca conté esta historia a nadie. Pero desde entonces, cada vez que paso frente a un puesto de gasolina abandonado, miro obsesivamente mi reloj. Y cuando veo que marca las 11:11, sigo de largo sin detenerme. Porque ahora sé que hay lugares en este mundo que no son simples puntos geográficos, sino puertas a dimensiones hambrientas.
y la última parada podría estar en cualquier parte, esperando a su próxima víctima. Nunca me gustó trabajar de noche, pero esa semana no tuve opción. El encargado del turno de medianoche en la estación de servicio de la Ruta 21 había desaparecido sin dejar rastro, así que el jefe me llamó a último momento. Llegué a las 11:30, con el aire frío de la madrugada pegándose a mi piel y el zumbido de los Nians parpadeando sobre la entrada. Todo parecía normal, aunque había algo en el silencio del lugar que me incomodaba. El olor a combustible era más fuerte de lo habitual, mezclado con un leve aroma metálico que no supe identificar. Encendí las luces del minimercado y me preparé para una noche larga, pensando en las historias que circulaban entre los camioneros sobre ese lugar. Nadie quería hacer el turno de medianoche allí, decían que la estación tenía mala suerte. No creía en esas cosas, pero esa noche, algo en el ambiente me hizo dudar. El reloj marcó las 12 y el primer auto aún no aparecía. Afuera, solo el viento y el crujir de la estructura metálica. Me senté detrás del mostrador, tratando de no pensar en lo que podría haberle pasado al encargado anterior. Me acerqué a la puerta, el corazón acelerado. Miré por la ventanilla y vi una figura encapuchada, inmóvil bajo la luz mortecina. Dudé en abrir, pero era mi trabajo. Al girar la llave, sentí el frío colarse en la tienda. El hombre no habló, solo extendió un billete arrugado y señaló la bomba número 3. Sus manos temblaban y sus uñas estaban negras, como si hubiera estado cavando en tierra húmeda. Salí a cargar el combustible, notando que el auto tenía barro seco en los guardabarros y un olor extraño, como a carne podrida. Mientras llenaba el tanque, el hombre no apartaba la vista de mí. El silencio era tan denso que podía oír mi propia respiración. Cuando terminé, él se fue sin decir una palabra, dejando el billete en mi mano, frío y húmedo. Volví adentro, cerrando la puerta con seguro. La estación estaba desierta otra vez, pero el aire se sentía más pesado, como si algo invisible se hubiera quedado conmigo. El zumbido de los refrigeradores se mezclaba con un goteo constante en el baño del fondo. Fui a revisar, pensando que un caño podía estar roto. Al abrir la puerta, el olor a humedad y óxido me golpeó de lleno. El espejo estaba empañado, aunque hacía frío, y en el vidrio se veían marcas de dedos, como si alguien hubiera intentado escribir algo. Pasé mi mano y sentí la superficie helada. Al mirar mi reflejo, por un instante juraría que vi una sombra detrás de mí, pero al girar, no había nada. El goteo seguía, pero el lavabo estaba seco. Volví al mostrador, tratando de convencerme de que eran solo ratas o pájaros, pero los pasos eran demasiado pesados. El techo crujía bajo el peso de algo que se movía con lentitud, deteniéndose justo encima de donde yo estaba. El sudor frío me recorría la espalda, a pesar del aire helado. Tomé el teléfono para llamar al jefe, pero no había señal. Ni siquiera el wifi funcionaba. Afuera, la niebla comenzaba a cubrir la ruta, haciendo que las luces de la estación se vieran borrosas y distorsionadas. Me senté, abrazando mis rodillas, escuchando cómo los pasos se alejaban hacia el depósito de herramientas. Armándome de valor, tomé la linterna y salí al patio trasero. El frío era aún más intenso allí, y el silencio, absoluto. Al acercarme al depósito, noté que la puerta estaba entreabierta, aunque yo la había cerrado al llegar. Empujé lentamente, iluminando el interior. Las herramientas colgaban de la pared, pero una pala estaba tirada en el suelo, cubierta de barro fresco. Había huellas húmedas que iban desde la puerta hasta el rincón más oscuro. Seguí el rastro, sintiendo como el corazón me latía en la garganta. En la esquina, algo brillaba bajo la luz, era una chapa con el nombre del encargado desaparecido. Retrocedí, tropezando con la pala. El susurro se repitió, más fuerte, como si viniera de debajo del suelo. Me agaché, apoyando el oído en el piso de cemento. Un golpeteo rítmico, como uñas arañando desde abajo, me puso los pelos de punta. Salí corriendo del depósito, cerrando la puerta tras de mí. El aire afuera era aún más denso, y la niebla se había espesado tanto que apenas podía ver las bombas de gasolina. Corrí al minimercado, cerrando todas las puertas con llave. No podía entender cómo había vuelto tan rápido, ni por qué seguía ahí. El hombre no se movía, solo me observaba, inmóvil, como una estatua. De repente, levantó la mano y señaló hacia el depósito. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El teléfono seguía sin señal. Busqué algo para defenderme y encontré un bate de béisbol detrás del mostrador. Salí, decidido a enfrentar lo que fuera que estaba pasando. Al llegar a la bomba número 3, el hombre había desaparecido,
pero en el suelo había marcas de barro fresco, idénticas a las del depósito. El grito era tan fuerte que sentí que me vibraban los huesos. Corrí hacia el origen, pasando entre los tanques de almacenamiento. Allí, en la tierra removida, vi una mano sobresaliendo del barro, moviéndose débilmente. Me acerqué, temblando, y vi que era la mano del encargado desaparecido, sus uñas cubiertas de tierra y sangre. Intenté ayudarlo, pero una fuerza invisible me empujó hacia atrás. El aire se volvió irrespirable, y el olor a podredumbre llenó mis pulmones. Me quedé paralizado, sin saber si correr o intentar cavar. El suelo se movía, como si respirara. De repente, sentí algo rozar mi pierna. Grité y corrí de regreso al minimercado, cerrando la puerta tras de mí. El sudor frío me empapaba, y el corazón me latía tan fuerte que apenas podía oír otra cosa. Me apoyé contra la puerta, tratando de recuperar el aliento. El silencio volvió, pero ahora era opresivo, casi insoportable. Me acerqué al monitor, intentando enfocar la imagen. La figura se movía lentamente entre las sombras, deteniéndose frente a la pala tirada. Se agachó, y por un momento, vi claramente su rostro. Era el encargado, pero sus ojos estaban completamente negros. La figura levantó la cabeza y miró directo a la cámara, como si supiera que la estaba observando. Sentí un frío intenso, como si la temperatura hubiera bajado de golpe varios grados. La oscuridad era tan densa que no podía ver ni mis propias manos. Solo el zumbido lejano de los generadores y mi propia respiración rompían el silencio. Saqué la linterna, pero la batería estaba casi agotada. Un golpe seco en la puerta principal me hizo saltar. Me acerqué, con el bate en alto. Al iluminar la entrada, vi huellas de barro que se dirigían hacia el baño. El aire olía a tierra mojada y algo más, como carne en descomposición. Me acerqué al baño, temblando. La puerta estaba entreabierta, y el espejo seguía empañado. Al entrar, sentí una ráfaga de aire helado. El susurro se convirtió en un lamento, y la puerta se cerró de golpe detrás de mí. Golpeé la puerta, pero no se movía. El espejo comenzó a agrietarse, y en cada grieta, veía reflejos de sombras moviéndose detrás de mí. El frío era insoportable, y mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la linterna. Grité y me giré, pero no había nadie. El espejo finalmente se rompió, y un líquido oscuro comenzó a brotar de las grietas, llenando el lavabo. El olor era nauseabundo, y sentí que me faltaba el aire. Golpeé la puerta con todas mis fuerzas hasta que finalmente cedió. Salí corriendo, tropezando con las estanterías del minimercado. Afuera, la niebla era tan densa que apenas podía ver las luces de los autos que pasaban por la ruta, aunque ninguno se detenía. La figura avanzó hacia mí, sus ojos completamente negros, la piel cubierta de barro y sangre. Sentí un terror paralizante, pero levanté el bate, dispuesto a luchar. La figura se detuvo a centímetros de mi rostro, y susurró, «Nunca debiste quedarte». De repente, todo a mi alrededor comenzó a temblar, las luces parpadearon y el suelo se abrió bajo mis pies. Caí en la oscuridad, sintiendo manos frías que intentaban arrastrarme hacia abajo. Desperté al amanecer, tirado junto a la bomba número 3. No había rastro del encargado ni del hombre encapuchado. Todo parecía normal, salvo por las huellas de barro que seguían frescas en el suelo. Renuncié ese mismo día, incapaz de volver a pisar la estación. A veces, cuando paso por la ruta 21, veo la silueta de alguien parado junto a la bomba número 3, observando a los autos que pasan. Nadie habla ya del encargado desaparecido, pero sé que algo quedó atrapado allí, esperando a la próxima víctima del turno de medianoche. Esa noche, conducía solo por la carretera 347, rumbo a casa tras una visita de trabajo a Marau. El reloj marcaba las 2 de la madrugada y el tanque de gasolina estaba casi vacío. Mi única opción era parar en el viejo puesto Estrella del Sur, un lugar que muchos evitaban por supersticiones locales. Al acercarme, el letrero de neón chisporroteaba, lanzando destellos azules sobre el asfalto mojado. No había ningún otro auto, solo el sonido del viento y el zumbido lejano de los transformadores. Aparqué junto a la bomba más cercana y bajé del coche, sintiendo el aire frío y húmedo que impregnaba la noche. El olor a combustible era penetrante, mezclado con un leve aroma dulzón que no pude identificar. Caminé hacia la ventanilla de atención, notando que el minimercado estaba a oscuras, salvo por una tenue luz roja en el fondo. Golpeé el vidrio, esperando que alguien apareciera. El silencio era tan intenso que podía escuchar mi propia respiración. Volví a golpear el vidrio, esta vez con más fuerza.
La sombra volvió a cruzar el fondo del local, desapareciendo tras una cortina. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Saqué mi celular para llamar a alguien, pero no había señal, algo extraño para esa zona. Decidí entrar por la puerta lateral, que estaba entreabierta. El interior del minimercado olía a humedad y a productos vencidos. El suelo crujía bajo mis pasos, y la luz roja parpadeaba, proyectando sombras extrañas en las paredes. Avancé hasta el mostrador, pero no había nadie. El ruido de la caja resonó en el pequeño local, y las monedas rodaron hasta caer al suelo. Me agaché para recogerlas, pero al tocarlas, sentí que estaban extrañamente frías, casi heladas. El aire dentro del minimercado era denso, como si faltara oxígeno. El zumbido de la luz roja se mezclaba con un goteo persistente que venía del baño del fondo. Caminé hacia allí, notando que cada paso parecía más pesado que el anterior. El olor a humedad se intensificaba, y el frío se colaba por las rendijas de las ventanas. Al llegar al baño, la puerta estaba cerrada, pero alguien golpeaba suavemente desde adentro. Me quedé paralizado, escuchando cómo la voz repetía mi nombre, cada vez más insistente. El sudor frío me empapaba la frente y sentía el pulso retumbando en mis oídos. Giré el picaporte, pero la puerta no cedía. Golpeé con fuerza y, de repente, el susurro cesó. El silencio volvió a imponerse, solo interrumpido por el goteo. Retrocedí, tropezando con una estantería. Un paquete de papas fritas cayó al suelo, y el sonido fue tan fuerte que me sobresalté. La sombra tenía forma humana, pero sus ojos brillaban con una luz opaca, casi grisácea. No podía distinguir su rostro, solo la silueta quieta y expectante. Sentí un impulso de huir, pero mis piernas no respondían. El frío aumentó, y mi aliento se volvió visible en el aire. La sombra levantó una mano y señaló hacia la salida. Sin pensarlo, corrí hacia la puerta principal, pero al intentar abrirla, la manija estaba congelada, pegada a mis dedos. Intenté romper el vidrio con el codo, pero era más resistente de lo que parecía. La sombra no se movía, solo me observaba, como esperando que yo hiciera algo. Sentí un cosquilleo en la nuca y me giré, convencido de que alguien más estaba en el local. El zumbido de la luz roja se intensificó, y las sombras en las paredes comenzaron a moverse, como si tuvieran vida propia. El frío era tan intenso que mis dientes castañeteaban. Me acerqué al baño, temblando. Dentro, el espejo estaba cubierto de moho y la luz parpadeaba intermitentemente. En el suelo, había marcas de barro que llevaban hasta la ducha. El goteo venía de una canilla oxidada, pero lo más inquietante era una inscripción en la pared, escrita con lo que parecía ser sangre: no mires atrás. Sentí que alguien me observaba desde el reflejo, pero al girar, no había nadie. Golpeé la puerta, gritando por ayuda, pero nadie respondió. El aire era irrespirable, y el olor a podredumbre me provocó arcadas. Encendí la linterna del celular, que parpadeaba por la batería baja. En el reflejo del espejo, vi una figura detrás de mí, inmóvil. Me giré de golpe, pero solo estaba yo. El frío era insoportable, y sentía que algo me rozaba la espalda. El susurro me paralizó. Sentí una presión en el pecho, como si algo invisible intentara aplastarme. La linterna del celular se apagó, sumiéndome en la oscuridad total. Escuché pasos lentos acercándose, cada vez más cerca. Golpeé la puerta con todas mis fuerzas hasta que finalmente cedió. Salí tambaleando, jadeando, y corrí hacia el mostrador. La sombra había desaparecido, pero el frío seguía impregnando el aire. Corrí hacia el coche, convencido de que debía irme cuanto antes. Al llegar, noté que el asiento del conductor estaba mojado, como si alguien se hubiera sentado allí con ropa empapada. El olor a humedad era más fuerte dentro del auto. Busqué las llaves, pero no estaban en el contacto. Miré alrededor, desesperado, y vi que las llaves colgaban de la bomba de gasolina, balanceándose suavemente. Grité y me solté de la mano invisible, cayendo de espaldas sobre el asfalto. El frío me recorrió el brazo, dejándolo entumecido. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Tomé las llaves y corrí de vuelta al auto. Al intentar arrancar, el motor no respondía. El parabrisas comenzó a empañarse desde afuera, y en la neblina, apareció una palabra escrita con dedos temblorosos: quédate. El golpe se repitió, más fuerte, como si alguien caminara sobre el techo del coche. Sentí el peso hundiendo la chapa y el frío filtrándose por las rendijas. Intenté abrir la puerta, pero estaba trabada. El parabrisas se agrietó de repente, y una sombra se deslizó por el capó, mirándome con ojos vacíos. El terror me paralizó, y solo podía escuchar mi propio corazón desbocado.
No podía moverme. La sombra susurró mi nombre una vez más, y sentí que mi cuerpo se entumecía. El frío era tan intenso que apenas podía respirar. De repente, la puerta del auto se abrió sola, y fui arrastrado hacia afuera por una fuerza invisible. Caí de rodillas en el asfalto, jadeando, mientras la sombra se desvanecía en la niebla. Me levanté como pude y corrí sin mirar atrás. El aire era tan frío que sentía que me cortaba la piel. Llegué a la carretera y, milagrosamente, un camión apareció en la distancia. Le hice señas desesperado, y el conductor se detuvo. Subí sin mirar atrás, temblando y sin poder articular palabra. El camión se alejó, y vi por el retrovisor cómo las luces de la estación parpadeaban, como despidiéndose. No respondí, pero el conductor asintió como si supiera exactamente lo que había pasado. Me contó que muchos habían sentido lo mismo en ese lugar, que nadie lograba estar más de unos minutos dentro sin sentir que algo los observaba. Desde esa noche, nunca más conduje solo de madrugada, y evito pasar por el KM 347. A veces, cuando el frío es muy intenso, aún siento esa mano helada en mi muñeca y el susurro en mi oído.